Este trabajo pertenece al grupo número 8, conformado por Acosta Agustina y Quiroga Milagros, y en él abordaremos el tema de la vivienda social en México a partir de distintas etapas de análisis. A partir de la lectura y el análisis de los libros sugeridos por la cátedra de la materia, a la cual sumaremos información proveniente de diversos textos, desarrollaremos una reflexión sobre la historia de la construcción de la vivienda social en Latinoamérica, particularmente en México, buscando interpretar la cuestión del hábitat masivo y la instauración de las ideas modernas sobre vivienda y ciudad. Particularmente, abordaremos el caso de los multifamiliares en México mediante el estudio de dos obras realizadas por el arquitecto Mario Pani como el multifamiliar Miguel Alemán y Nonoalco Tlatelolco, ambos ubicados en Distrito Federal de México. Además, tendremos en cuenta las preguntas guías planteadas por la cátedra con el objetivo de responder a la consigna, es decir, reflexionar sobre la temática de vivienda social en Latinoamérica, para llegar a una conclusión respecto del tema central de nuestra presentación. Pero como sabemos, el problema de la vivienda no puede analizarse en forma aislada, ya que son muchos los factores que intervienen en su desarrollo. Por lo tanto, entendemos que para comprender el problema y poder realizar el análisis de las obras propuestas, debemos contextualizarlas teniendo un panorama global y particular de cómo han crecido las ciudades y cuáles han sido los factores involucrados en su evolución. Como punto de partida, estudiaremos la vida e influencias del arquitecto Mario Pani para comprender con claridad su trabajo. Analizaremos el contexto en el que se manifiestan ambas obras con la intención de entender los factores que influyeron en la misma y poder reconocer quiénes son los actores que participan directa e indirectamente en la producción de vivienda. Y por último, describiremos ambos edificios buscando interpretar sus programas, usuarios, relación con el espacio público y la ciudad. Haremos un breve resumen de la vida de Mario Pani, ya que nos parece importante abordar este tema para entender su trabajo e influencias, porque fue el encargado de proyectar las dos obras que analizaremos. Mario Pani fue un arquitecto y urbanista mexicano, promotor del funcionalismo y el estilo internacional, así como de las ideas de Le Corbusier en México. Su legado abarca 136 proyectos en los que abordó todas las tipologías, desde viviendas, escuelas, edificios públicos, hospitales, planos urbanos, entre otros. En 1948 funda la revista Arquitectura con el francés Vladimir Caspé, en la que mezclaron publicaciones de teorías francesas con aquellas referidas a construcciones populares. Esta revista significó el inicio de una nueva cultura arquitectónica moderna e internacional. En este año también abre su taller de urbanismo, en donde difunde todas sus teorías sobre la importancia de la arquitectura en la construcción de la ciudad y comprende las virtudes del modelo para densificar la Ciudad de México y el impacto de esta transformación. Pani fue un gran innovador en la morfología e identidad moderna y urbana de México y construyó en la mayor parte de ella, desarrollando y participando en los planes urbanísticos más importantes del siglo XX. Para empezar a entender cómo fue la construcción de la vivienda social en México, realizaremos un repaso por la historia del urbanismo y el hábitat masivo durante el siglo XX, para tener un panorama de la misma. Decidimos dividir este proceso histórico en tres periodos que nos permiten entender qué fue lo que llevó a proyectar los edificios de esa manera y quiénes fueron los distintos actores que participaron en su construcción, ya que, como sabemos, el proceso no fue ni tampoco es algo lineal, sino que a lo largo de su construcción fue teniendo múltiples factores que determinaron su formación. Entendemos que los edificios multifamiliares y la relación de estos con la ciudad, si bien fueron tomando muchas de las ideas de la arquitectura moderna, surgen tras varios años de estudio, análisis y experimentación que se fueron llevando a cabo en múltiples disciplinas, en donde los arquitectos fueron teniendo mayor importancia, respaldados por entes tanto públicos como privados.
Podemos hablar en un principio del inicio del siglo XX, cuando a causa de la industrialización en la década del 30 en México y el desplazamiento de la población rural, empezó el crecimiento acelerado de las ciudades, generando la necesidad de dar vivienda. En el caso de México, las personas se instalaron en la zona céntrica de la ciudad, precisamente en conventos transformados en vecindades, en donde se compartían todos los espacios, generando un gran hacinamiento sumado a una total falta de servicios e infraestructuras. Luego de la Revolución Mexicana, aumentó la preocupación por mejorar las condiciones de vida, por lo que comienzan a promulgarse las primeras leyes en donde se establece, por ejemplo, el derecho de los trabajadores a una vivienda digna. Muchos arquitectos comenzaron a preocuparse por lograr una vivienda económica para las clases más bajas y así surgieron los primeros proyectos de unidades habitacionales, en donde se buscó lograr viviendas más eficientes. Esto se logra a partir de reducir sus dimensiones, considerando que de esta forma serían más funcionales. Esta idea de vivienda para todos buscó además reducir el analfabetismo, ya que se consideraba que para crear una sociedad educada se debía primero empezar por la casa. En resumen, este periodo se caracterizó en la búsqueda para lograr lo máximo con lo mínimo. Como destacamos en esta frase de Lerner, la modernización y metropolización introdujo la necesidad de dar rápidas respuestas habitacionales en gigantescas cantidades a modos de habitar y unidades familiares igualmente inéditas. Esta transformación en los modos de habitar se dio en un momento en donde en la arquitectura comenzó a darse una búsqueda de la identidad nacional relacionada con las ideas modernas que venían de Europa, estableciendo los nuevos programas y tipologías en función del beneficio social. Y fue José Villagrán, que era considerado el padre de la modernidad arquitectónica en México, quien plasmó y difundió estas teorías a sus alumnos, acompañado por la aparición del famoso libro de Le Corbusier, Hacia una arquitectura en el país. Ambos modificaron la visión de los estudiantes, revolucionando a la arquitectura en México. Pero a diferencia de Europa, en donde el espíritu del movimiento moderno derivó del potencial de una nueva tecnología, en México surge en la búsqueda de atender las demandas colectivas debido a la carencia de servicios e infraestructuras. Además, desde las políticas de vivienda comenzó a estudiarse la idea de construcción de la casa como máquina de habitar, por lo que aparecen instituciones gubernamentales que se encargan de fomentar la producción de vivienda y responder a una población creciente y carente de recursos. Fueron varios los arquitectos que intentaron plasmar soluciones para una vivienda enfocada a la clase social más baja. Entre ellos se pueden nombrar a Carlos Obregón Santacilia, quien propone el concurso para casas obreras, el cual gana Juan Legarreta con su propuesta de vivienda obrera mínima y en el cual también participa Juan Gorman con sus viviendas en transición, y quien además propuso un conjunto multifamiliar con servicios colectivos bajo el nombre de Casa Comunal, los cuales podemos observar en las imágenes. Estos ejemplos son los que probablemente, junto con las ideas de Le Corbusier, hayan influenciado en Pani 15 años después en sus multifamiliares. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, arribaron de Europa arquitectos como Félix Candela, Vladimir Caspé, Heinz Meyer, entre otros, que buscaron plasmar muchas de las ideas modernas en el país. En ese momento comienza un nuevo periodo de transformación, pero no solo de la sociedad, sino también de la infraestructura, a partir de la impulsación de planes nacionales edificatorios por parte del Estado, ratificando el contenido social como objetivo principal y reconociendo también la importancia del arquitecto en el mejoramiento de la vida pública. De esta forma, la arquitectura se convirtió en un medio de comunicación masiva. A partir de la década del 40 comienza el periodo de redensificación de la capital, ya que la planificación urbana se volvió una necesidad más importante debido a que la cantidad de habitantes seguía aumentando, principalmente hacia la periferia. Los arquitectos comenzaron a salir de la capital y se encontraron con la realidad rural del país y sus contrastes, tanto geográficos y climáticos como sociales.
A partir de entonces, autores como Pani realizaron proyectos de ciudades, hospitales, conjuntos de vivienda, además de un gran trabajo de docencia y de difusión de la cultura arquitectónica. Ciudad Universitaria, que fue un proyecto que hicieron Mario Pani junto a Enrique del Moral, representó todas las ideas que la nueva arquitectura proponía. La labor de Pani como arquitecto, urbanista y promotor de todas estas ideas fue decisiva en la reconfiguración de la ciudad. Él inventó el primer condominio, la primer supermanzana, el primer hotel internacional, la primer ciudad satélite y el primer multifamiliar. Edificios como el Centro Urbano Presidente Alemán o el Nonoalco Tlatelolco modificaron el perfil urbano de una ciudad que hasta ese momento era horizontal y dispersa, y también modificaron la idea de vivienda social bajo el objetivo de redensificación. Podemos decir que los multifamiliares fueron una de las grandes obras latinoamericanas que influenciaron en el pensamiento de la vivienda colectiva moderna a nivel internacional. A fines de la década de los 60 se da un cambio en la arquitectura hacia el postmodernismo y aparece la idea de reinterpretar lo tradicional y simbólico en base a un uso moderno, incorporando las posibilidades que materiales como el acero y el vidrio ofrecían y mejorando la relación entre arquitectura y naturaleza. Así se dejan atrás las ideas racionales y funcionales basadas solo en el programa, o como en el caso de las viviendas que eran solo pensadas para una familia tipo en donde debían vivir todos de la misma forma dentro de un espacio mínimo. Esto, junto con la inestabilidad política y social del país, reflejada en las revueltas estudiantiles del 68, cuyo escenario fue la Plaza de las Tres Culturas en la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco de Pani, la cual quedó marcada para siempre por la matanza de estudiantes y fue el lugar que puso fin a los grandes proyectos urbanos para la modernización de la ciudad. Además, hay que sumarle el terremoto que hubo en 1985, que, además de traer graves consecuencias económicas, introdujo un cambio en la forma de proyectar y construir la arquitectura en México. Tras el derrumbe de varios edificios de los conjuntos habitacionales, la mayoría de la gente abandonó esos lugares, siendo necesario comenzar a plantear de una manera distinta la forma de atender las necesidades sociales, incorporando la importancia de la teoría, el urbanismo y la revisión de la historia en la formación de la ciudad. En este momento comienza un nuevo periodo en donde el Estado redefine su acción en materia de vivienda, y desde entonces la participación estatal en este tipo de programas se restringe a la promoción y financiamiento habitacional, estimulando la participación social y privada a fin de que construyan y financien la construcción de viviendas. Finalmente, podemos decir que Pani fue el último estratega que se sentó delante del tablero metropolitano para mover las fichas que responden a un plan, y fue descrito por Gortman como el arquitecto que más ha servido a México. Representó el final de una arquitectura entendido como proyecto de nación. La idea de construir este grupo de edificios nació como respuesta a un concurso de ideas convocado en julio de 1947 por el director de la Dirección Pensiones Civiles, José de Jesús de Lima. Luego de un análisis y examinación de los anteproyectos presentados, la Junta se inclinó por aquel desarrollado por Mario Pani. Esta es una de las más grandes e importantes obras emprendidas en la Ciudad de México, formando una ciudad pequeña donde algunos de sus lineamientos coinciden con aquellos expuestos por el arquitecto Le Corbusier. Los lineamientos fundamentales y característicos de este proyecto se rigen por la adopción de un sistema urbanístico arquitectónico corbusierano de edificios altos, que ocuparían un 20% del terreno de manera de dejar una superficie considerable del 80% libre para ser utilizada en áreas verdes y jardines. El establecimiento de locales para servicios como comercios, lavandería, guardería infantil, dispensario médico, piscina semiolímpica con baños y vestuario, administración y, complementando el cuadro de comodidades, un centro escolar ubicado fuera de la manzana. Por este motivo, el proyecto pasa a ser peatonal y los automóviles se estacionan en el perímetro. El sitio tiene una superficie de 40.000 metros cuadrados y está ubicado en la periferia, en los terrenos de la Colonia del Valle, entre las calles Félix Cueva, Mayorazgo, Parroquia y Avenida Coyoacán.
La zona alberga un gran número de parques, amplias y arboladas calles, prestigiosos centros comerciales y algunos monumentos de la ciudad. Cuenta con una importante infraestructura de comunicaciones, transportes y servicios urbanos de todo tipo, por lo que es considerado uno de los puntos de referencia de la Ciudad de México. Además, la avenida Coyoacán unía el centro de la capital con el entonces pueblo del mismo nombre, que hoy en día forma parte de la urbe. El multifamiliar se conforma a partir de 6 edificios de 13 pisos y 6 edificios de 3 pisos. De los 6 edificios altos, 4 se encuentran ligados en zigzag, siguiendo una de las diagonales del terreno, mientras que los otros 2 están ubicados en las esquinas libres. Los 6 edificios bajos se agrupan paralelamente a la avenida Coyoacán, 3 sobre la calle de Félix Cuevas y los otros 3 sobre la calle de la Parroquia. Todos ellos, tanto los bajos como los altos, siguen el eje norte-sur, permitiendo que casi la totalidad de las habitaciones orienten al este o al oeste. Solo aquellas que se encuentran en los edificios de liga ven al sur. En total, el conjunto urbano Presidente Alemán dispone de 1080 departamentos que cuentan con luz eléctrica, radio, teléfono, agua fría y caliente, gas para la cocina e incinerador de basura. Además, debido a la poca cantidad de mobiliario interior, su conservación y aseo requieren un menor mantenimiento. De los 13 pisos de los edificios altos, 12 están destinados a las habitaciones, mientras que la planta baja a comercios y a pórtico de circulación. Los departamentos son de 2 niveles, donde en el nivel de acceso se encuentra la parte social, compuesta por la cocina y el comedor. En el siguiente nivel, ya sea subiendo o bajando, están las demás dependencias. De esta manera, nos encontramos con una circulación horizontal cada 3 niveles y con 5 paradas de elevador en toda su altura, lo que se debe a la organización de las unidades en la totalidad del conjunto. Cada bloque se compone de 3 tipologías de departamentos distribuidos de la siguiente manera. 72 son los elementos de liga entre uno y otro, orientados al sur, en los cuales se dispone de comedor, cocina, estar, 3 habitaciones, baño, armarios y una habitación principal, cubriendo 70 metros cuadrados aproximadamente, que corresponden con el tipo de vivienda. 192 departamentos de 60 metros cuadrados, situados en las cabeceras, son similares a los anteriores, pero con una habitación menos, correspondiente a las tipologías B y C de vivienda. Finalmente, 672 departamentos con una superficie de solo 48 metros cuadrados cada uno, cuentan con comedor, 2 habitaciones, estar, baño y armarios que corresponden al tipo A de vivienda. En cuanto a los edificios bajos, suman un total de 114 departamentos donde se distribuyen 24 por cada uno. Cada unidad cubre una superficie de 57 metros cuadrados en un solo nivel, correspondiendo al tipo E de tipologías de vivienda, y está compuesto por estar, cocina-comedor, una habitación, un baño y armarios. Desde el punto de vista urbanístico, la solución del centro con una densidad de población de más de 1000 habitantes por hectárea nos indica que este tipo de construcciones hubiese permitido que la Ciudad de México fuera 5 veces más pequeña y podría haber destinado el 80% de sus superficies a jardines y parques. Así, se mejoraría notablemente su condición higiénica por el predominio de áreas verdes sobre áreas construidas. Socialmente, este conjunto significa otorgarle un espacio de vida adecuado y digno a una parte de la sociedad de bajos recursos que mejoraría su calidad de vida. Estos proyectos significan una cadena de relaciones de beneficios en las que varias familias pueden acceder a estos tipos de vivienda y cuando dejen sus hogares, esos mismos serán ocupados por otras familias en una situación inferior, proporcionándoles un hábitat mejor del que solían disponer. El arquitecto y su equipo se dieron a la tarea de realizar un proyecto que convenciera a los directivos de la necesidad de un cambio del uso del suelo y densidad. Así se llevó a cabo la construcción del primer conjunto habitacional de alta densidad. Esto dio el primer paso hacia los conjuntos de vivienda en altura con el término multifamiliar para designar a este tipo de obras, y se propuso una fórmula de diseño urbano que aísla al peatón del automóvil, la supermanzana. En el año 1960, Mario Pani y su taller de urbanismo realizan un exhaustivo estudio de la zona de Tlatelolco, al norte de la Ciudad de México, con la idea de crear una dinámica de regeneración para la zona de Tugurios, denominada por el arquitecto como Herradura de Tugurios, que impedía la sana expansión de la capital. El sector contaba con una ocupación del 80% del suelo, con viviendas en un solo nivel, densidad de 500 habitantes por hectárea y condiciones de hacinamiento total para sus residentes. Por lo cual, para combatir estos problemas urbanos debido al crecimiento acelerado, Pani proponía crear ciudades dentro y fuera de la ciudad.
Así surge el conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco, una propuesta de alta densidad con carácter ejemplar donde se aplicaron los postulados modernos que Pani supo hacer suyos. El proyecto buscaba edificar habitaciones para sectores de la población que, al abandonar sus viviendas, inician un plan de regeneración encadenado donde, al construir nuevos conjuntos en terrenos periféricos, los nuevos terrenos baldíos puedan ser intervenidos para la construcción de viviendas y espacios libres para la ciudad. La propuesta de Pani ofrecía 1.000 habitantes por hectárea, con 75% de zona verde para jardines y patios y todos los servicios integrados a los edificios, invirtiendo la proporción de llenos y vacíos. La supermanzana fue la solución adoptada, ya que reduce considerablemente los costos de sus residentes en cuanto a transporte y movilidad. Además, resuelve el problema del barrio, dotando el espacio libre de todas las necesidades que la población deba satisfacer, con servicios como escuela, comercios, deporte, diversión, entre otros. El sector cuenta con una superficie mayor a 1.100.000 metros cuadrados, en terrenos de 2,5 kilómetros por 400 o 600 metros de ancho en sentido este-oeste, que fueron los patios de maniobra de la estación de cargas de los ferrocarriles. Está contenido por algunos de los ejes viales más importantes de la ciudad, como el Insurgente Norte, Eje Central y Paseo de la Reforma. Nonoalco-Tlatelolco se conforma a partir de 3 supermanzanas separadas por los ejes norte-sur existentes, determinados por el sistema vial, dando continuidad al trazado urbano. Cada una de ellas está compuesta a partir de 3 tipos de edificios multifamiliares que varían en alturas y corresponden a 3 tipologías de vivienda al hogar. Fue planeado para 15.000 viviendas, construidas con una inversión de 1.000 millones de pesos para una población aproximada de más de 90.000 habitantes, con un promedio de 6 habitantes por habitación. La unidad habitacional 1, o la Independencia, se encuentra delimitada por las avenidas Avenida Insurgentes Norte y Guerrero, y se ubica al pie de la Torre Insignia, edificio definido por una forma de punta de lanza de sección triangular, con 24 niveles y una altura de 127 metros. Esta unidad estaba destinada a personas con muy bajos recursos, pero al concluir la construcción, los precios se elevaron y muchos no pudieron pagarlo. La unidad habitacional 2, o la Reforma, delimitada por Guerrero y eje central Lázaro Cárdenas, contiene 36 edificios con vivienda de lujo y el Parque de la Pera, considerado el mayor pulmón urbano de todo el conjunto. Por último, la unidad habitacional 3, o la República, delimitada por eje central y Paseo de la Reforma Norte, cuenta con la Plaza de las Tres Culturas, donde se encuentran 3 espacios arquitectónicos de relevancia, como una pirámide y un templo calendárico de la época prehispánica. El Templo de Santiago y los restos del Colegio Imperial de la Santa Cruz de Tlatelolco de la época virreinal. Y la Torre de Tlatelolco, obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que define uno de los extremos del proyecto. Los edificios bajos o designados como tipo A, de 4 niveles sin elevador, fueron diseñados para el estrato social con menores recursos. Cuentan con una sala comedor, 1 o 2 habitaciones, cocina y un baño, y se accede a ellas mediante una escalera que conecta todos los niveles. Los bloques de 8 niveles, o edificio B, perpendiculares a los anteriores, poseen su circulación al norte, dando la fachada al sur. Estos departamentos cuentan con cocina con patio de servicio, estar comedor, 2 habitaciones con baño y toilet, las cuales fueron pensadas para un estrato de recursos medios comparados al anterior. Los edificios más altos de 14 pisos, grupo C, se sitúan en la orientación este-oeste para las familias de mejores recursos. Constan con 3 habitaciones, baño, cocina y estar. Una superficie muy amplia del terreno se destina a jardines que permiten la continuidad del conjunto a través de toda su longitud sin cruzarse con automóviles. Este parque se puede recorrer de oeste a este y viceversa, donde además encontramos los diferentes servicios como escuela, guarderías infantiles, hospitales y clínicas, centros deportivos, edificios de oficinas administrativas, central telefónica, teatro y un cine. Los comercios se ubican en los bloques altos, equidistantes y estratégicamente, a fin de cortar las distancias desde cualquier edificio del conjunto. La plaza, con juegos para niños, descanso y paseo de ancianos, considerada como la plaza del pueblo, se encuentra a los pies de los edificios más bajos y funciona como elemento principal de conectividad. El conjunto cobra relevancia desde el punto de vista urbano, arquitectónico e histórico. Además, esta unidad ha sido partícipe de hechos históricos que han marcado al país desde sus inicios. Se asienta sobre un terreno donde en el pasado se ubicaban 12 de los 16 barrios en los que se dividía Tlatelolco. También
Fue una de las principales víctimas de la conquista, en donde se encontraba un templo mexicano muy importante que fue destruido y donde se erigió un templo cristiano encima. Por otra parte, fue en Tlatelolco donde se firmó el tratado, que lleva su nombre, para la erradicación de las armas nucleares en América Latina y el Caribe, firmada por 33 países. El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, se vivió la matanza estudiantil en donde integrantes del ejército dispararon contra los estudiantes que se estaban manifestando para exigir respeto a la autonomía universitaria y la liberación de los estudiantes de la Prepa 1. Además, el 19 de septiembre de 1985 ocurrió un terremoto que hizo cimbrar a toda la Ciudad de México. Muchos edificios cayeron ante los ojos de los ciudadanos, como el edificio de Nuevo León, que con su derrumbe murieron alrededor de 300 personas. Como conclusión, creemos que es importante aprender el proceso de construcción de la vivienda a lo largo del tiempo y las transformaciones en la manera de proyectar. La idea de los conjuntos multifamiliares cambió la escala y los modos de habitar de las ciudades mexicanas del siglo XX, que gracias a los materiales constructivos, el uso mixto del suelo y el equipamiento urbano con el que contaban, les daban plusvalía a la vivienda, aumentando su valor hasta el día de hoy. A pesar de que muchos proyectos similares trajeron varios problemas en otros países, en México muchos de estos tipos de conjuntos siguen funcionando hasta el día de hoy y probablemente el hecho de que se hayan construido una poca cantidad de los mismos haya sido un factor que jugó a su favor. En el caso de México, durante el siglo pasado, la carencia de viviendas en el país y las ideas sobre la redensificación urbana para eliminar los tugurios y el hacinamiento arrastrado durante años fueron los motivos que llevaron a implementar los nuevos modelos de agrupación colectiva en vertical que modificaron el sentido de los servicios comunitarios y también la relación de los edificios con la ciudad y con el auto. Los multifamiliares conformaron un ideal habitacional inédito a romper con la estructura tradicional de la casa aislada y las vecindades, consolidando centros urbanos con gran equipamiento e infraestructura. Además, lograron en la mayoría de los casos que los conjuntos contaron con una buena diversidad social, que es uno de los factores más importantes para la seguridad y el bienestar de su población. Se adoptó lo que la modernidad dejó entrever, la incorporación del vacío. Los multifamiliares ocuparon aproximadamente entre el 20 y el 40% del área, dejando más del 60% y hasta incluso el 80% de la superficie destinada a áreas verdes, espacios públicos y circulaciones. A pesar de todos sus beneficios, uno de los principales problemas que tuvieron muchos de estos conjuntos fue que debido a su gran tamaño, los habitantes tenían una falta de identidad con el conjunto, y las relaciones sociales no podían ser consolidadas debido a la falta de comunicación entre vecinos, creando mayor privacidad. Esto causó una gran falta de mantenimiento y responsabilidad, principalmente en los espacios públicos, ligado a la ausencia de unión comunitaria. Como consecuencia, los conjuntos fueron perdiendo plusvalía, independientemente de si la calidad fue buena o mala en su momento. Hoy en día, el problema de la vivienda social sigue siendo un tema en cuestión en la planificación urbana del país, que ha presentado un incremento constante en su población urbana desde principios del siglo XX, la cual se fue reflejando en la gran expansión de la mancha urbana en forma descontrolada, ya que por la alta densidad de las ciudades, el crecimiento horizontal hacia las afueras es la supuesta solución. México ha pasado de tener 25 millones de personas a más de 100 millones en poco más de 50 años. Esto impide una buena relación entre espacios públicos y privados a falta de una planeación previa y planes integrales para que el desarrollo de la ciudad se dé de manera correcta. A pesar de algunos programas de desarrollos urbanos que fueron surgiendo para controlar el crecimiento, hoy en día la mayoría de los proyectos de vivienda social todavía carece de un diseño integral y sobre todo de una densidad necesaria. Creemos que es necesario recapacitar sobre a qué llamamos vivienda social, ya que solemos llamar así solo a las desarrolladas por las instituciones y organismos del sector público, para los sectores de menores ingresos, olvidando que en realidad toda la vivienda es social porque vivimos en sociedad. En México, esta contradicción repercute en la forma de pensar la ciudad, quedando dividida en tres zonas: la zona de vivienda de clases medias y altas, la zona de vivienda de interés social construida por los organismos oficiales
y las zonas de vivienda popular que se extienden en la periferia alrededor de la ciudad, en las casas que se encuentran en un proceso de autoconstrucción.